Amén, hermanos, así sea. Estamos aquí, hermanos, ya para meditar en la palabra de Dios, meditar en la palabra del Señor. Quiero que abran sus Biblias, queridos hermanos, en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, queridos hermanos, en el capítulo 2, Hechos capítulo 2, ¿sí? Hechos capítulo 2, queridos hermanos. Hoy, domingo de resurrección, queridos hermanos, quisiéramos aprender en la palabra de Dios. Eso es lo que Dios me ha estado mostrando en estos días y quisiera compartir con ustedes en este corto mensaje, pero muy edificante, muy aleccionador. Y espero, hermanos, que Dios pueda hablarte así como me ha hablado a mí. Quisiera, hermanos, que pensemos el impacto de la resurrección de Jesucristo en la vida de los apóstoles. Especialmente, ¿cuál fue el impacto de la resurrección de nuestro Salvador en la vida de Pedro? ¿Sí, hermanos? Hermanos, necesitamos, hermanos, aplicar la palabra de Dios a nuestras vidas. Hay mucho conocimiento en la cabeza. ¿Quién no sabe, hermanos? ¿Quién no sabe teóricamente que Jesús murió en la cruz, que fue sepultado y que resucitó al tercer día? Toda la gente sabe eso. Pero lo más importante es cómo esa doctrina, cómo esa verdad afecta a tu vida. Y esa es mi pregunta. ¿Ha cambiado tu manera de pensar? ¿Ha cambiado tu manera de vivir? ¿Ha cambiado tu conducta? La resurrección de Jesucristo. ¿Sí? ¿De qué manera práctica afecta? ¿De qué manera positiva afecta tu vida? ¿Sí? La resurrección de Jesucristo. Si la resurrección de Jesucristo no ha cambiado tu vida, entonces es pura teoría lo que hay en tu cabeza. Necesitas convertirte, necesitas nacer de nuevo. Ese conocimiento que tienes necesitas entenderlo, llevarlo a tu corazón y arrepentirte y tomar decisiones respecto a Jesucristo. ¿Sí? Quisiera ver, hermanos, por lo menos tres áreas en la vida de Pedro que cambiaron después de la resurrección de Jesucristo. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en el mundo entero, aquí en el Perú, en casi toda la familia se recuerda hoy domingo como el día de resurrección. Sabemos que la tumba ya está vacía. Sabemos que Cristo vive. Cristo demostró con la resurrección de que Él era el Mesías, que Él tiene poder sobre el diablo, sobre la muerte, sobre el pecado. Jesucristo, con la resurrección, ha demostrado que todo lo que dijo era verdad, que Él cumple todas las profecías. Y, Señor, nosotros tenemos esa convicción, esa fe, y por eso predicamos, por eso te servimos, por eso te seguimos, y por eso tenemos gozo, tenemos paz, y por eso, Señor, se ha disipado de nosotros toda vergüenza, todo temor, y podemos, Señor, con la frente en alto, declarar que solo en Jesucristo hay salvación, que Él es el camino, la verdad y la vida, que en Él hay perdón, en Él hay paz, en Él hay felicidad, y que Cristo viene por segunda vez a llevar su iglesia, y que Cristo viene por segunda vez a juzgar lo vivo de lo muerto. Gracias, Señor, por enseñarnos todas esas cosas, y ruego que tu Espíritu Santo siga, Señor, usándonos, use este mensaje para afirmar estas verdades y para traer convicción y arrepentimiento en los que aún no lo hacen, y poder afirmar la fe, fortalecer la fe de mis hermanos para que no se avergüencen del Evangelio, para que abran su boca y prediquen, para que disipen todo miedo, todo temor, y no tengan miedo de enfrentar las pruebas, los problemas y a los enemigos del Evangelio.
Y asimismo tu palabra, Señor, pueda cambiar nuestra vida, nuestro carácter. El poder de la resurrección de Jesucristo también nos resucite de aquellas áreas muertas, áreas que todavía están atadas. Oh Señor, usa tu palabra, usa este mensaje. En nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, en Hechos capítulo 2, versículo 14, dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. ¿Notan a Pedro aquí? Pedro está dirigiéndose al pueblo de Israel, a una multitud de más de 3,000 personas. Pedro se está dirigiendo sin ninguna vergüenza, sin ningún temor, sin ningún miedo. Pedro se está dirigiendo para hablar del Cristo resucitado a todos los judíos. Eso me impacta, hermanos, porque hace 50 días Pedro era un cobarde. Pedro seguía a Jesús de lejos. Pedro estaba negando a su Salvador. Pedro estaba escondido con miedo que no lo vayan a matar los judíos. Pero ahora, hermanos, Pedro tiene pasión por Cristo, está convencido y no se avergüenza y predica y declara que Jesús es el Salvador, que Jesús es el Mesías. Y les declara y les confronta a los judíos y les dice: ustedes mataron a su Salvador, ustedes mataron al autor de la vida, ustedes prefirieron a un ladrón, a Barrabás, y negaron al Santo. Wow, hermanos, mira, ¿por qué Pedro cambió? ¿Cuál fue la doctrina? ¿Cuál fue el mensaje? ¿Qué fue lo que afectó tanto la vida de Pedro en solo 50 días? La resurrección del Señor Jesucristo. Si no hubiera resurrección, allí estaríamos avergonzados, escondidos, negando a Jesús. Ahí estaríamos, ahí fuéramos los más dignos de conmiseración, los más dignos de misericordia. Ahí estaría, ahí estaba Pedro. Eres tú te pareces, no, yo no soy. Tú hablas como, tú eres también, no, yo no soy. De lejos, escondido, negando al Salvador. Pero la resurrección del Señor Jesucristo cambió su vida. Qué tremendo, hermanos, qué tremendo. Al Cristo que antes había seguido de lejos, al Cristo que antes había negado, ahora lo está predicando con poder, hermanos, con poder. Y sigue el capítulo 3, hermanos, otra vez Pedro predicando a la gente. Versículo 13, otra vez Pedro está predicando, hermanos, con mucha pasión. Y él les dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis, a quien vosotros negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de cual nosotros somos testigos. Wow, hermanos. ¿Ha cambiado tu vida, hermanos, el saber que Cristo resucitó? ¿Sabes doctrina? ¿Sabes teoría? ¿Has recibido 5 lecciones de discipulado? ¿Has recibido 12 lecciones de discipulado? ¿Has recibido 16 lecciones de discipulado? Quizás has pasado por un instituto, por un seminario. Quizás sabes Biblia. ¿Pero ha cambiado eso? ¿Eres un hombre más apasionado por el Señor? ¿Eres un hombre, una mujer más apasionada por hablar de Cristo? ¿O todavía te avergüenzas? ¿O todavía te avergüenzas? ¿O todavía tienes miedo? ¿O todavía andas con dudas? ¿Sigues a Cristo con la frente en alto? ¿Declaras y dices: yo soy cristiano, voy a una iglesia evangélica, leo la Biblia, creo en Cristo resucitado? ¿O te escondes? ¿No? Cuando vas donde el doctor,
cuando vas a la universidad, cuando estás con tus amigos que tienen plata o que son estudiados, ¿todavía te avergüenzas? ¿O estás negando a tu Salvador por ahí? No, bueno, mis padres van a la iglesia, mis hermanos van a la iglesia, mi abuela iba a la iglesia. Ah, sí, yo cuando iba chiquito iba porque me llevaban. Ah, sí, es que no tomo, es que mi mamá, es que el pastor. Ah, no, es que eso es negar a Cristo. Pedro así era, hermanos. Pero cuando Jesucristo resucitó de los muertos, él con la frente en alto, él con convicción, con mucha pasión, habló, abrió su boca. La misma gente, ante la misma gente que hace unos días había dicho: crucifícalo, crucifícalo. Ante la misma gente que le había dicho: tú eres también, te pareces, eres Galileo. No, a esa gente le está enfrentando y le dice: ustedes son culpables de la muerte de Cristo. Ese Cristo a quien ustedes crucificaron, ese Cristo a quien ustedes mataron, ¿sabe qué? Ese Cristo Dios le ha resucitado, está vivo y es Señor de vivos y muertos, un día lo va a juzgar. Wow, hermanos, la resurrección. ¿Te ha cambiado tu vida? ¿O todavía sigues siendo un cristiano cobarde? ¿Un cristiano todavía estás en el closet? ¿Sí? Hay que salir del closet, hermano. Hay que salir del closet ya. ¿Eres o no eres, hermano? ¿Eres o no eres? Si crees en el Cristo resucitado, ¿eres o no eres? No puedes seguir así, siguiendo a Cristo de lejos. Mientras que otros están comprometidos, otros sirven, otros predican, otros siguen a su Señor. ¿Tú allí de lejos? No, hermanos. No. Cristo ya resucitó, hermanos. Levanta la cabeza, anímate, predica, habla con pasión, con denuedo. ¿Ves cómo cambió la vida de Pedro, hermanos? De ser un discípulo que servía al Señor de lejos, de estar con miedo, después de negar a su Salvador, de irse a esconderse, a refundirse, ¿sabe dónde? Ahora predicó con mucha pasión, predicó con mucha convicción de su Salvador resucitado. Bendito sea Dios, hermanos. Bendito sea Dios, bendito sea el impacto, el poder de la resurrección. En segundo lugar, hermanos, vamos a mirar que el apóstol Pedro, después de ser un cobarde, de tener miedo que también lo linchen, de tener miedo que también le crucifiquen, de tener miedo también a las espinas, a los clavos, a la cruz, después de tener miedo, de esconderse, de estar ahí todo tembloroso, hermanos, el poder de la resurrección de Cristo impactó su vida y fue un hombre de valor, y fue un hombre que se enfrentó a los adversarios de Cristo, a los adversarios del Evangelio. No tuvo miedo los azotes, no tuvo miedo, hermanos, la cárcel, no tuvo miedo incluso morir por su Señor, porque le impactó la resurrección. El capítulo 4 del libro de Hechos, hermanos, dice que Pedro, capítulo 4, dice, versículo 1, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Mira, hay gente resentida con los evangélicos, hay gente resentida con la iglesia, hay gente resentida con los pastores y los predicadores, hay gente resentida, hay gente antagónica, y esta gente tiene autoridad, por si acaso. El Sanedrín, los sacerdotes, los líderes judiciales, los líderes políticos. Versículo 3 dice: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Así está la situación. Literalmente Pedro y los demás apóstoles están con sentencia de muerte. Sí. Posiblemente querían matarlos, así como ¿por qué mataron a Jesús? Por la misma razón que condenaron y crucificaron a Jesús, por esa misma razón están encarcelando a los apóstoles. Y el deseo de estas autoridades es matarlos,
es matarlos. ¿Dónde estaba Pedro hace 50 días, hermano? ¿Dónde estaba Pedro hace 50 días, hermanos? Escondido, de lejitos, cobarde, con miedo que no lo azoten, con miedo que no lo maten. Pero ahora, hermanos, versículo 8, Hechos 4:8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, ahí se paró Pedro, delante de toda la turba, delante de todas las autoridades, los mismos es posible que crucificaron al Maestro, al Señor Jesús. Pedro se para, versículo 8, y les dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aunque los han amenazado que lo van a meter a la cárcel, los han azotado y es posible que están planeando matarlos, pero él se para con valor, con valentía, con convicción y le dice, varones gobernantes, civiles, políticos, ancianos de Israel, líderes religiosos, este hombre que ha sido sanado, no ha sido sanado por mi poder, esta obra no ha sido hecha porque yo quiero hacerlo, esto ha sido hecho en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes lo rechazaron, al que ustedes lo crucificaron, en el nombre de él. Porque ese Cristo que ustedes crucificaron y mataron, ese Cristo está vivo, ese Cristo ha resucitado de los muertos. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la pieza principal, la cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Wow, hermanos, ¿y este? ¿Se drogó? ¿Se dopó? ¿Qué le pasó? ¿El cobarde este que negó a su maestro? ¿El cobarde este que se escondió? ¿El inútil ese que seguía de lejos a su maestro? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, hermanos? Sus mismos enemigos reconocieron que fue la resurrección de Jesucristo lo que impactó su vida. Versículo 13. Entonces, viendo el denuedo, el poder con que hablaba, la facilidad de palabra con que hablaba Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, estos ni siquiera terminaron primaria, ni siquiera terminaron secundaria, y mira cómo hablan, mira cómo predican, eran sin letras y del vulgo. Estos que son de un pueblito, de un caserío, estos pescadores artesanales, ¿cómo es que tienen tanto valor? ¿Cómo es que predican así? ¿Qué pasó? Se maravillaban. Pero dice que la respuesta era, le reconocían que había estado con el Señor Jesucristo. Wow, hermanos. ¿Qué cambió la vida de Pedro? La resurrección del Señor. Obvio, hermanos, porque si bien es cierto, Jesús les había hablado muchas cosas, les habló de su muerte, del propósito de su muerte, les habló de la resurrección, pero tanto Pedro como los discípulos se bloquearon y no entendían. Y ya cuando Pedro vio la cosa seria, que apresaron a Jesús, que ya lo habían sentenciado a muerte, Pedro tenía muchas dudas y por eso tenía miedo y por eso fue cobarde y por eso negó y tenía miedo. Pero hermanos, cuando él se enteró y vio que Jesús resucitó, su vida cambió, tuvo valor, tuvo denuedo, tuvo poder, hermano. La resurrección de Cristo impactó la vida de este hombre. Qué tremendo, hermanos. Y usted, mi querido hermano, y usted, sabes teología, has predicado, has enseñado muchas veces, pero ¿cómo estás? Hermanos, estos son tiempos donde se necesitan cristianos valientes. Los creyentes cobardes no van a ser usados. Los creyentes miedosos, los creyentes, hermanos,
que se mueren de miedo por cualquier cosa. Hermanos, no van a ser de bendición. Pero querido hermano, te animo. Jesús resucitó de los muertos. Jesús venció al diablo. Jesús venció la muerte. Jesús venció al pecado, hermanos. No temas, hermano, no temas a los que matan el cuerpo. No temas los insultos. No temas, hermano, las amenazas. No temas en nada. Jesús ha resucitado, hermanos. Y el poder que resucitó a Jesucristo es el mismo poder de Dios, del Espíritu Santo, dado a la iglesia. Sé valiente, esfuérzate, hermano, esfuérzate, hermana. No importa, estás enfermo, estás pobre, estás siendo maltratado, calumniado, sea lo que sea. Esfuérzate y sé valiente. Cristo resucitó, hermanos. Cristo está vivo. No andes por ahí con la cabeza agacha como si Dios estuviera muerto, como si Cristo estuviera muerto. Levanta la cabeza, levanta la cabeza. Ten valor para decir: soy cristiano, soy hijo de Dios, soy miembro de una iglesia evangélica, tengo mi pastor que me enseña, que me predica. ¿Sí? No tomo porque soy cristiano, no fornico porque soy cristiano, no adultero porque soy cristiano. No puedo hacerte caso a ti, incrédulo, incrédula, porque soy cristiano y no me puedo unir en yugo desigual. No te avergüences, yo contribuyo, de lo que gano yo contribuyo, doy mis ofrendas y mis diezmos. No te avergüences ni le pidas disculpa a nadie, porque si tienes esa convicción y lo haces para Dios. Yo congrego en una iglesia, yo amo a mi mujer y le soy fiel y le sirvo porque soy cristiano. No te avergüences de eso, ten ese valor. Yo obedezco y respeto a mis padres y respeto a mis autoridades porque soy cristiano y no pido perdón a nadie por eso, no me disculpo con nadie. ¿Sí? Sigo adelante, hablo, predico, aunque los demás se molesten, aunque sea minoría, aunque sea el único cristiano en mi casa, aunque sea el único cristiano en la escuela, aunque sea el único cristiano en mi trabajo. No me avergüenzo de decir que soy cristiano y de predicar la palabra de Dios, porque creo en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado. ¿Qué poder más grande? El poder para resucitar a Cristo. Y en ese Cristo ha impactado mi vida. ¿Sí? Y no tengo pena, no tengo tristeza si tengo que sufrir, si me azotan, si me meten a la cárcel y aún si me matan. Pedro estuvo dispuesto a morir por su Salvador, después de ser un cobarde, después de ser ahí un aguado, después de estar lejos, después de negar a su Salvador. Él estuvo dispuesto a que lo azoten, a que lo metan a la cárcel, y él estuvo dispuesto hasta morir. Cristo murió, también murió crucificado, pero él dijo: tengo mi último deseo, no soy digno de morir como mi Señor. Volteé en la cruz y murió crucificado con la cabeza hacia abajo. Y el cobarde y ese asolapado que no quería decir que era cristiano, que estaba escondido ahí en el closet, que escondía su Biblia, que no quería que nadie diga que es cristiano, que tenía miedo orar en público. Ese que se dejaba llevar por la gente y dice: yo no soy. Bueno, su vida cambió. El impacto de la resurrección de Jesucristo cambió su vida. Después de seguirle de lejos, de negarle, después de ser un cobarde, él predicó, anunció a Cristo sin vergüenza, anunció a Cristo con mucho denuedo y pasión, anunció a Cristo, se enfrentó a las autoridades, se enfrentó a los gobernantes, no tuvo miedo de los azotes, de la cárcel ni de la muerte, sino que les predicó con valor, hermano, y se enfrentó y no tuvo miedo a nada. El poder de la resurrección, el impacto de la resurrección, el resultado de creer en la resurrección en un discípulo de Cristo. La iglesia en este tiempo, hermanos, entre otras cosas, necesita ser valiente, hermanos. No temas, dice el Señor, lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer. Hay que ser valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Se necesita valentía. Nos vamos a enfrentar a gobernantes, nos vamos a enfrentar a falsos hermanos, a falsos maestros. No temas lo que vas a padecer. El impacto de la resurrección. Espero que si hasta ahora eso no ha afectado tu vida, espero que ahora afecte tu vida. En tercer lugar, hermanos,
Quisiera que vayamos, hermanos queridos, a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 5, hermanos. Primera de Pedro, el capítulo 5. Miren a Pedro aquí, hermanos. Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Mira Pedro, mira lo que dice Pedro. Ruego a los ancianos, a los pastores, a los obispos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Sabe quién está hablando aquí, hermanos? ¿Quién está hablando acá con tanta piedad, con tanto amor, con tanta humildad, con tanta sabiduría? ¿Quién es este, hermano? Ese es Pedro. Ese es Pedro. Y el Pedro impulsivo que sacó la espada para cortarle la oreja a Malco. Y el Pedro impulsivo que le dijo a Jesús: no mueras, ¿cómo vas a dejar matarte? ¿Ah? Pedro, Juan, descienda fuego del cielo y los consuma. Y ese Pedro impulsivo, y ese Pedro imprudente, y ese Pedro, ¿qué le agarró? ¿Qué le picó? Ahora, un hombre humilde, un padre amoroso, un líder amoroso, humilde. Wow, ¿qué cambió a Pedro? El poder de la resurrección del Señor Jesucristo. El poder de la resurrección del Señor Jesucristo impactó en la vida de Pedro, y Pedro cambió de ser un impulsivo, de ser un hombre inestable. Nunca te voy a negar, nunca yo te voy a negar. Y mañana más tarde cambió. Sí, yo te perdono. Y mañana otra vez lleno de amargura. Sí, yo voy a ir. Va, carrera de caballo, parada de burros. Sí, yo me voy a hacer esto. Inestable, como las ondas del mar. Ni frío ni caliente. Hoy día de una cosa, si le hicieron lo que quiere, bacán. Y si no, inestable, impulsivo. Ese era Pedro. Pero cuando Cristo resucitó, su carácter, su vida cambió, hermano. Su vida cambió. Segunda de Pedro, hermano, segunda de Pedro. Aunque Pedro va a hablar aquí de los falsos maestros, sí, por supuesto. Aún en Primera de Pedro, él dice, hermanos, si ustedes van a dar respuesta acerca de su fe, háganlo con mansedumbre, háganlo con temor y reverencia, háganlo con mansedumbre, con temor y reverencia. Si hay alguna autoridad que es un tirano, una autoridad mala que les hace daño, por favor, honren, respeten. Mira cómo cambió. Pero antes, mátalo, sacó la espada, que descienda fuego del cielo. Estaba crudo todavía. Hasta que Jesús resucitó y Pedro cambió. Prudente, sencillo, humilde, hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, voy a leer desde el versículo 13. Segunda de Pedro 3:13. ¿Se acuerdan dónde estaba Pedro antes que resucite Jesús? Escondido, con miedo, negando al Señor, impulsivo, inestable. Segunda de Pedro, capítulo 3, en un contexto, hermanos, de persecución, en un contexto de los últimos tiempos ya de la iglesia, pronto a la venida de Cristo, pronto al rapto, prontos a la tribulación, prontos a la venida del impío. Pedro dice, 3:13, segunda de Pedro 3:13, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia.
Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro hermano, amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, hasta ahora y por día de la eternidad. Hermanos, ¿cómo fue transformada la vida de este hombre? ¿Sí? Y pregunto, hermanos, ¿podrías enumerar 3 cositas notorias que Dios ha cambiado en tu vida, hermano, hermana? Tú que dices que eres creyente, tú que estás celebrando ahorita la Semana Santa, la muerte, la sepultura y hoy la resurrección. ¿Ha impactado tu vida ese mensaje? ¿Ha cambiado tu vida esa verdad de la resurrección? Hermano, si no hay un cambio, si no hay un cambio en tu vida, si sigues siendo una persona que te avergüenzas del Evangelio, si sigues siendo un mudo que teniendo boca no hablas de Cristo porque te avergüenzas, porque te opacan los sabios, los conocedores, y tienes en poco el Evangelio de Cristo, si todavía sigues con eso, ¿sí? Si todavía sigues teniéndole miedo a la gente, si todavía le tienes miedo al COVID, si todavía le tienes miedo, hermanos, a que te metan a la cárcel, si tú sigues con miedos eso todavía, hermanos, si todavía tu carácter sigue siendo un carnal, sigues todavía con esos impulsos carnales, con esa vida, sigues siendo una persona inestable como el viento, hoy estás alegre, mañana estás bravo, y esto y el otro. Si todavía sigues con eso, hermano, examina tu vida. De repente, hermanos, lo que tienes en la cabeza acerca de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo solamente es conocimiento. Necesitas analizar tu vida y examinarte, hermanos, porque todo hombre y toda mujer que ha creído en la resurrección de Jesucristo, en el poder de Dios, y se ha arrepentido y ha aceptado a Jesucristo como Salvador personal genuinamente, su vida ha cambiado. Su vida ha cambiado. Por eso se llama convertido. Mis hijos me preguntaron estos días qué significa convertido. Yo le dije, convertido significa, después de ser un gusano, ahora es una mariposa de colores hermosa. Eso es conversión. Un gusano sufre una metamorfosis y se convierte en una preciosa mariposa. Esa es conversión. Esa es conversión. Si una persona conoce el Evangelio en teoría, hasta celebra la Semana Santa, hasta celebra la Navidad, pero su vida, sigue siendo un gusano, no ha habido ningún cambio, ningún impacto, ni en su mente, ni en sus emociones, ni en su corazón, y menos en su conducta, sigue siendo un gusano arrastrado, sigue siendo un cobarde miserable, sigue siendo uno que se avergüenza de Cristo, sigue siendo uno que niega al Señor allá lejos, empinando el codo, o sigue en el pecado, un cobarde que le tiene miedo a enfrentar los problemas de la vida. Si todavía sigue siendo una persona como un viento de doctrina llevado para allá para acá, esa persona necesita arrepentirse y nacer de nuevo. Esa teoría necesita llevarla a su mente, necesita creer de corazón, necesita decirle: Señor, soy pecador, Señor, he estado engañado, equivocado, quizás por estar en una iglesia, por conocer, por saber, Señor, quizás hasta he predicado, pero sigo siendo un hombre infeliz, una mujer infeliz, sigo con mis frustraciones, sigo con mis amarguras, sigo aquí, Señor, con mis desgracias, sigo débil, no tengo impacto, no tengo poder, no tengo influencia en mis hijos, en mi mujer, en nada.
Soy débil, caigo en el pecado cada vez. Señor, pero hoy me arrepiento de todos mis pecados y te reconozco como mi Salvador y mi Señor, y me entrego a ti para que tu sangre me limpie de todo pecado, y el poder con que resucitaste a tu Hijo Jesús, ese poder cambie mi corazón, cambie mi vida. Quiero ser una nueva criatura. Invoco la sangre de Cristo y el nombre de Jesucristo para que me salve, Señor. Necesitas hablar con Dios de tu corazón, algo así como lo que he dicho. Si es que ese conocimiento de la muerte, sepultura y resurrección no ha afectado tu vida, no ha afectado tu vida. Porque toda persona, como Pedro y muchos y miles más, que entendieron que Jesús está vivo, que Jesús resucitó, fueron nuevas criaturas. Amaron al Señor, no se avergonzaron del Evangelio, lo predicaron, no tuvieron miedo a enfrentarse a nadie, no tuvieron miedo y predicaron, pero así como fueron valientes, también fueron mansos y humildes, y crecieron y perdonaron y amaron, y sus vidas fueron distintas. Espero, hermanos, que esta sea la última Pascua, la última Semana Santa, que lo celebres como un simple religioso. Espero que a partir de hoy recuerdes, no solamente una vez al año, sino todos los días, todas las semanas, el Evangelio, que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, y eso te haga un cristiano comprometido con el Señor, con su iglesia, un cristiano ganador de almas, un cristiano valiente, un cristiano humilde, un cristiano con convicciones, un cristiano influyente, que la gente diga: y miren este analfabeto cómo tiene ese poder para predicar, miren ese pecador que andaba tirado ahí en el suelo borracho, mira ahora cómo el Señor lo ha cambiado. Mira ese hombre que andaba todo fruncido, se le notaba en su cara, infeliz, bravo, paranoico, histérico. Mira ahora cómo tiene gozo y paz en su vida. ¿Qué ha pasado? Es cristiano, es cristiano. Él cree en un tal Jesucristo que dicen que ha resucitado. Que así sea, hermanos. Que Dios te bendiga. Padre eterno, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu preciosa palabra. Gracias por resucitar a Jesucristo con el poder, porque eso nos ha dado una convicción, una esperanza de que Cristo es el Mesías, y que el poder del diablo, que nos ha esclavizado por muchos años, el poder del pecado, que también nos ha esclavizado y nos ha traído desgracia, ha sido destruido, y el poder de la muerte, que nos roba a nuestros seres queridos, que nos causa dolor y tristeza, Señor, también ha sido vencido. Y un día, Señor, será lanzado la muerte y el Hades al lago de fuego junto con Satanás, porque Cristo Jesús resucitó de los muertos, y porque Él vive, nosotros también viviremos y no temeremos. Señor, obra en mi vida, en mis hijos, obra en mis hermanos, en todas las familias, obra en todos los que escuchan esta palabra, para que a partir de hoy, Señor, vayamos al mundo con la frente en alto, hablando en el único nombre que es sobre todo nombre, y enfrentemos a lo que tengamos que enfrentar con denuedo y con poder. Y también, Señor, transformes nuestra vida, transformes nuestro carácter como el carácter de nuestro Salvador, para ser mansos y humildes de corazón. Señor, obra para salvación, para consagración de todos los que celebran la resurrección de Jesucristo hoy en día. Perdónanos, porque mucho tiempo religiosamente hemos celebrado, pero nunca ha impactado la vida, nunca han habido cambios. Señor, que ahora hayan conversiones, hayan consagraciones, reconciliaciones, y veamos impacto, veamos resultados en la conducta, en las actitudes y en la vida de tu pueblo que cree en un Cristo vivo. Gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén, amén.
Gloria a Dios, hermanos. Créalo y predícalo, hermanos, ¿sí? El poder, el impacto de la resurrección de Jesucristo en la vida de Pedro. Amén.